Estimados estudiantes de pre, tengan todos ustedes muy buenos días. Vamos a comenzar con nuestra clase de esta semana, donde vamos a tocar el tema de la fotosíntesis. Bueno, es un tema bastante amplio, bastante complejo, pero en esta clase yo voy a tratar de hacer todo lo posible para hacerlo más sencillo y más entendible para cada uno de ustedes. ¿Correcto? Muy bien, entonces vamos a comenzar de una vez con nuestra clase. Si vemos nosotros aquí, ¿no? La fotosíntesis, pues tenemos que entender que es el proceso por el cual los vegetales van a poder elaborar su propio alimento, ya que es un tipo de nutrición autótrofa, ¿cierto? Pero esta fotosíntesis es fundamental e importante debido a que es el proceso por el cual las plantas obtienen glucosa, que en realidad sería la fuente energética no solamente para las plantas, sino para todos los seres vivos. Entonces es de vital trascendencia este proceso. Muy bien, vamos a iniciar entonces con la fotosíntesis. Lo primero que podríamos mencionar acerca de la fotosíntesis, ¿no? Vamos a mencionar que produce la oxigenación de nuestra atmósfera. Como nosotros podemos ver en la imagen de la diapositiva, pues la hoja, ¿no? Que justamente pues contiene la gran mayor parte de la clorofila de toda la planta, pues está absorbiendo luz, está absorbiendo dióxido de carbono, está absorbiendo agua y como producto va a salir la glucosa y bueno, y en realidad el oxígeno, que no sería un producto, sino sería más bien un desecho del proceso de la fotosíntesis, que lo está expulsando al medio ambiente, pero que en realidad es extremadamente útil para todos los demás seres vivos, como los seres vivos animales, ya que nos permite procesos como la respiración. Entonces, por eso decimos que este proceso denominado fotosíntesis, pues produce una oxigenación de la atmósfera. A ver, vamos a ver, dice, la fotosíntesis de los compuestos orgánicos a partir de materia inorgánica es un proceso anabólico. Se le dice anabólico porque en este proceso se va a hacer gasto de energía, se van a gastar ATPs. Entonces, como requiere un gasto de energía, entonces ya sería un proceso negativo, por lo tanto un proceso anabólico. Y endergónico, se le dice endergónico adentro. Entonces necesita que ingrese energía al proceso para que se pueda llevar a cabo. Llevado a cabo por organismos autótrofos. Cuando la energía necesaria para sintetizar compuestos orgánicos es la energía lumínica. Significa entonces que la energía que se va a utilizar o se va a capturar para poder realizar este proceso, pues va a ser la energía de la luz, la energía luminosa. ¿Correcto? El proceso de la fotosíntesis implica la liberación de oxígeno a la atmósfera, que en realidad sería un gran beneficio para todos nosotros, los seres vivos o seres animales, que pues utilizamos ese oxígeno para los procesos de respiración. Las reacciones complementarias de la fotosíntesis y la respiración celular datan de hace 2.000 millones de años aproximadamente. ¿Por qué nos hablan de una complementación entre ambos? Porque en el proceso de la respiración celular que estamos viendo acá se produce dióxido de carbono y la fotosíntesis necesita dióxido de carbono. Y para que se produzca la respiración celular se necesita oxígeno. Y en el caso de la fotosíntesis libera oxígeno. Entonces aquí hay una complementariedad entre fotosíntesis y respiración celular, que justamente nos dice que datan hace de más de 2.000 millones de años aproximadamente. En forma conjunta son responsables del flujo de energía a través de organismos individuales y de todo el ecosistema. Entonces acá nos están hablando en realidad de lo importante que viene a ser este proceso de la fotosíntesis y cómo se complementa con otro proceso que se le conoce como respiración celular y que ambos justamente pues generan todo el intercambio de materia y energía de los organismos individuales e inclusive de todo un ecosistema. Entonces, eso sería importante reconocer de la fotosíntesis. Siguiente. Cuando hablamos de la fotosíntesis, decimos pues que esta está o se produce a base de lo que es la energía lumínica, ¿no? A base de lo que es la luz. Y la producción de materia orgánica, o sea, la energía lumínica que se captura va a permitir la producción de materia orgánica a partir de materia inorgánica. ¿De acuerdo? ¿No? La fotosíntesis convierte la energía lumínica proveniente del sol en energía química almacenada en las uniones de los covalentes de las glucosas y del oxígeno.
Quiero que vean acá, este es un resumen de todo el proceso de la fotosíntesis. Acá están las dos etapas, la fase lumínica o luminosa y la fase oscura que también se conoce con el nombre del ciclo de Calvin-Benson. ¿De acuerdo? Miren, en esta fase luminosa ingresa agua inorgánica, ¿no? Y conjuntamente con lo que viene a ser la energía luminosa o lumínica, pues en este proceso se va a producir dos moléculas fundamentalmente. ATP, adenosintrifosfato, que es una molécula energética necesaria para que luego se pueda dar el ciclo de Calvin, y el NADPH, nicotidamina, adenín, dinucleótido fosfato, hidrógeno, ¿no? Que habitualmente inclusive debería ir como NADPH2, dihidrógeno, que es una molécula transportadora justamente de los iones hidrógeno que se van a ir liberando producto de la ruptura del agua, que ahora lo vamos a ver más adelante. Estas dos moléculas que se producen en la fase luminosa van a viajar al ciclo de Calvin, que vendría a ser la fase oscura, o sea, van a pasar a la fase oscura. En la fase oscura se captura el dióxido de carbono, el CO2, y a través de todo un proceso en este ciclo de Calvin, pues habiendo capturado el dióxido de carbono y con el ATP producido en la fase luminosa y el NADPH producido también en la fase luminosa, pues se va a dar origen a lo que viene a ser el denominado ciclo de Calvin, en el cual el principal producto va a ser la glucosa. El principal producto de la fase oscura, no te olvides, es la glucosa, que sería el fin, ¿no?, de todo el proceso de la fotosíntesis. La obtención de glucosa, esta molécula importantísima, ya que es una molécula altamente energética. ¿Correcto? Este es un esquema que nos muestra el proceso de la fotosíntesis en resumen. Ahora vamos a empezar a entender parte por parte cada uno de estos procesos. Pero para poder entenderlos de una mejor forma, pues acá vemos la ecuación general de la fotosíntesis, donde aquí esta ecuación unifica tanto la fase luminosa con la fase oscura, ¿no? Es una ecuación total, podríamos decir, ya de todo el proceso de la fotosíntesis, donde podemos observar que en este caso, pues, 6 dióxidos de carbono más 12 moléculas de agua, ¿no? Justamente gracias a la luz que es capturada por el pigmento fotosintético clorofila, pues vamos a obtener una molécula de glucosa, C6H12O6. 6 moléculas de oxígeno, que son las que se liberan al medio ambiente y oxigenan nuestra atmósfera, y también una molécula de agua, importante y fundamental, ya que justamente esta agua, pues, también formará parte de la humedad atmosférica, ¿no?, ya que habitualmente las plantas lo liberan en forma de vapor. Podemos observar que en esta ecuación general, pues es una ecuación redox, ya que se produce un proceso de reducción y un proceso de oxidación. ¿Correcto? Muy bien. Vamos a explicar paso a paso todo lo que está ocurriendo y vamos a entender por qué se da una reducción, por qué se da una oxidación, etc. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la fórmula general de la fotosíntesis que debemos de recordar. Muy bien. Ahora, para poder entender bien la fotosíntesis, pues necesitamos saber dónde es que está ocurriendo realmente esta fotosíntesis, ¿no? Si nosotros entonces hablamos de la fotosíntesis, necesariamente tenemos que hablar del cloroplasto, que es una organela, ¿no?, propio de las células vegetales que justamente se encargan de contener la clorofila propia para la fotosíntesis. Si nosotros vemos acá, ¿no?, un corte, en este caso sería pues un corte lateral de la hoja, podríamos ver que la hoja está constituida por muchas células vegetales, ¿no? Y en estas células vegetales en su interior vamos a encontrar una gran cantidad de pequeñas estructuras que van a venir a ser los cloroplastos, que justamente vemos acá ya de una forma mucho más grande. Y en el interior de los cloroplastos pues vemos estas pequeñas estructuras en forma de discos, ¿no?, que van a ser los denominados tilacoides, que justamente son los que van a contener este pigmento conocido con el nombre de clorofila. Y es ahí pues donde justamente se va a realizar la primera etapa de la fotosíntesis, que vendría a ser la fase luminosa. Ahora, en este caso, lo que vemos aquí, los tilacoides pueden formar grupos, así como si estuvieran apilonados en columnas. Pues estos se van a denominar granas,
¿no? Y estas granas van a estar sobre estas estructuras que vemos acá, que son los lamela. Ahora, alrededor de todo esto vamos a encontrar un líquido que va a estar cubriendo y envolviendo a todos los tilacoides y a las granas. Ese líquido se va a denominar estroma y en ese estroma, que es el líquido que va a rodear a todos los tilacoides, granas, ¿no? Vamos a mencionar que se estaría produciendo la denominada fase oscura de la fotosíntesis. Entonces, conociendo el cloroplasto, ya hemos podido reconocer los dos lugares donde se realiza la fotosíntesis. En la membrana de los tilacoides, fase luminosa, y en el estroma, que es el líquido que envuelve a todo este contenido dentro del cloroplasto, pues se realiza la fase oscura de la fotosíntesis. ¿De acuerdo? Pasemos a la siguiente diapositiva. Vamos a mencionar aquí a un importante hecho que viene a ser la luz, ¿no? Ya que justamente gracias a esta luz, a esta energía luminosa que produce nuestro sol, es que justamente se va a poder llevar a cabo este proceso conocido con el nombre de fotosíntesis. Ahora, nosotros tenemos que mencionar que en este caso tendríamos que ver de que la luz visible, la luz que nos permite ver, ¿no? Que nos permite observar esta luz, pues tiene un rango de longitud de onda. Esa longitud de onda de la luz visible varía entre los 400 a los 700 nanómetros de longitud de onda. Tú ya sabes que nanómetro, pues, estamos hablando de una medida de 10 a la menos 9, ¿cierto? Son los nanómetros. Su longitud de onda es bastante pequeña, pues, como tú puedes observar, ¿no? Por encima de los 700 nanómetros están los rayos infrarrojos, las microondas, las ondas de radio, y por debajo, que tienen una longitud de onda menor, los rayos ultravioleta, rayos X, rayos gamma, etc. ¿Correcto? Pero en este caso a nosotros nos interesa la luz visible, ¿sí? Ahora, cuando hablamos nosotros de esta luz visible, ya sabes que está en un rango de 400 a 700 nanómetros de longitud de onda, ¿ya? Y esta longitud de onda es visible, ¿no? Que justamente le va a corresponder todos ellos a los colores del arco iris. Ahora, así como existe la clorofila, también existen otros pigmentos que permiten capturar lo que viene a ser la energía luminosa. Ahora, pero en este caso, yo quiero que ustedes vean aquí, en este gráfico, que nos va a mostrar en realidad una relación entre la longitud de onda que tienen estos rayos luminosos y la capacidad de capturar energía que pueden tener los diferentes pigmentos. Por ejemplo, tenemos un pigmento de color rojizo anaranjado que son los carotenoides, y estos carotenoides, como tú puedes ver, pues a partir de los 400 nanómetros ya empiezan a captar energía, pero aproximadamente entre los 420, 430, ¿no? Pues alcanzan su pico de alcance de energía. Luego descienden ligeramente más o menos a los 440 y vuelven a subir aproximadamente a los 460 nanómetros, ¿no? Como puedes ver, ¿no? Pero bueno, podríamos decir de que aquí estaría en un promedio de un 70% de aprovechamiento de energía. ¿Correcto? En el caso de la ficocianina, que como podemos ver acá está representada por esta línea de color media azulada, ¿no? Propio de muchas algas verdes azuladas, esta ficocianina pues también empieza su captura de energía luminosa a partir de los 400 nanómetros de longitud de onda. Aproximadamente a los 450 pues estaría alcanzando acá su primer pico. Luego desciende ligeramente y luego sube más y logra capturar una mayor cantidad de energía entre los 500 y 510 aproximadamente nanómetros. Baja considerablemente y su máximo punto los estaría alcanzando aproximadamente entre lo que vendría a ser un promedio de los 570 nanómetros a 580 nanómetros, donde estaría su máximo pico de alcance de energía luminosa, ¿no? Lo que va a capturar. Bueno, pues esto veríamos que estarían más o menos en un promedio de un 70%, podríamos decir. 60 a 50%. Luego vemos aquí el gráfico de lo que es la ficoeritrina, ¿no? Que también pues es un pigmento propio de muchas algas verdes. Esta ficoeritrina, ¿no? Va a tener en este caso pues un alcance muchísimo mayor cuando hablamos de lo que viene a ser un promedio de los 600 nanómetros
de energía. ¿Correcto? Podemos observar. ¿Bien? Listo. ¿No? Y ahí está capturando una gran cantidad de energía luminosa. Ahora, finalmente vamos a hablar de la clorofila. Tenemos dos tipos de clorofila. Los dos tipos de clorofila serían, pues aquí tenemos la clorofila A, ¿de acuerdo? ¿Ya? Que como podemos observar también inicia su proceso de captura de energía luminosa en los 400 nanómetros y alcanza un punto máximo por lo menos a los 410, donde estaría llegando por lo menos un 75-80% de captura de energía. Y ahora vemos la clorofila B, que también inicia similar y que alcanza pues un punto sorprendente, casi llega a los 90% de captura de energía luminosa a los aproximadamente 450 nanómetros de longitud de onda, ¿no? Pero luego vamos a observar que esto desciende y decae considerablemente, ¿no? Y baja, pues, y dice que vuelve a tener un pico de captura de energía en promedio de los 680 nanómetros de longitud de onda. Y en el caso de la clorofila A, pues baja considerablemente y vuelve a tener otro pico de alcance de energía aproximadamente a los 690 a 700 nanómetros de longitud de onda. ¿Vieron? Este gráfico es muy interesante porque nos permite inclusive ver cómo estos pigmentos pueden almacenar o capturar energía luminosa, ¿cierto? ¿No? Justamente acá tenemos las moléculas de la clorofila, pues, que en realidad no van a ser pues la gran cosa, no varían mucho, varían salvo por una pequeña diferencia donde vemos que aquí en la clorofila A, en una de sus terminaciones, este radical estaría constituido por un metil, CH3, ¿no? Y aquí pues vemos de que en este caso este radical sería un COOH, ¿correcto? Entonces esto va a variar, lo único, el radical cambia. Para la clorofila A es un metil CH3 y en el caso de la clorofila B pues es un radical COOH, nada más. Y ahí tendríamos la diferencia entre una clorofila A y una clorofila B. Dicho sea de paso, pues tenemos que entender que un punto importantísimo justamente que le da esa pigmentación a la clorofila es el elemento químico magnesio, que también forma parte trascendental de esta. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, en este caso, nosotros vamos a entender lo siguiente. Cuando hablamos de una clorofila A y una clorofila B, ¿no? Tenemos que entender que en este caso la clorofila B, ya le hemos visto aquí su gráfico, ¿no? Alcanza por lo menos los 680 nanómetros de longitud de onda, un segundo pico, y justamente con este pico se va a quedar su nombre también. Esta clorofila B se le conoce como clorofila de 680, ¿no? Y en el caso de la clorofila A, como puedes ver, pues más o menos llega hasta los 700, ¿no? Que sería su parte final. Entonces justamente se le denomina una clorofila de tipo 700, P700. Clorofila B, P680, clorofila A, P700. ¿Correcto? Continuemos. Entonces, después de esta explicación, ahora pasamos ya a lo que viene a ser de lleno las dos etapas y los dos procesos que se van a producir y van a desarrollarse en la denominada fotosíntesis. Y vamos a comenzar con la primera etapa, que en este caso vendría a ser la fase luminosa, también conocida como reacción de Gill. Y ahora vamos a ver dónde es que exactamente está ocurriendo esta reacción de Gill. Bueno, en la fase luminosa, lo primero que podemos decir, también conocida como fase fotoquímica, ¿no? Se va a dar en la membrana de los tilacoides, que ya habíamos justamente mencionado, ¿ya? A ver, aquí tendríamos, esta sería la parte interna del tilacoide, la parte externa del tilacoide, ¿ya? Y ahora, ¿qué va a ocurrir? Te explico. Gracias a este proceso que se da en la membrana de los tilacoides, se va a producir ATP y NADPH2. ATP, adenosín trifosfato, que es una molécula energética, o sea que decimos que en la fase luminosa se está fabricando energía, y también el NADPH2, nicotidamín, adenín, dinucleótido fosfato dihidrógeno, que en este caso también pues sería una molécula ya no energética, sino una molécula transportadora, ¿ya?
¿Qué transporta? Hidrógenos justamente. Y ahora vamos a ver cómo es el proceso, ahora lo explicamos. También en la fase luminosa se va a producir la denominada fotólisis del agua, y en este proceso de la fotólisis del agua estamos hablando foto, luz, lisis, ruptura o partición, entonces estaríamos hablando de la ruptura o partición del agua, y en este proceso pues se va a liberar lo que viene a ser oxígeno, ¿de acuerdo? Entonces, el oxígeno que las plantas liberan a la atmósfera pues se va a dar en la fase luminosa. Y también podríamos decir que es independiente a la fase oscura. ¿Ya qué nos referimos con eso? De que, bueno, para que se dé no necesita la fase oscura, es independiente de la fase oscura, ¿correcto? Bueno, vamos a ver 4 etapas que ahora vamos a explicar que son bastante precisas en lo que vendría a ser esta fase luminosa. La fotoexcitación, la fotorreducción, la fotólisis del agua y la fotofosforilación. ¿De acuerdo? Empecemos con la fotoexcitación. La fotoexcitación se produce en el fotosistema 1, fotosistema 1. ¿De acuerdo? Este fotosistema pues es el que está conteniendo pues la famosa clorofila y que está captando la energía luminosa, que justamente acá está capturando las unidades de la energía luminosa que son los fotones, ¿cierto? ¿Ves? Ahora, este fotosistema, al realizar ese proceso de captura de lo que viene a ser la energía luminosa, ¿qué va a hacer? Va a liberar hidrógenos, ¿de acuerdo? Y al liberar estos hidrógenos, como podemos observar, ¿no? También está liberando, pues, lo que va a venir a ser la carga de electrones. Electrones que van a ser importantísimos, porque estos electrones que son energía, ¿no? Energía eléctrica, pues, podríamos decir, ¿no? En pequeñas cantidades, pues van a dar origen a un proceso que va a ser el proceso de la fotorreducción, ¿no? Y en este proceso vamos a ver que este NADP, nicotinamina adenín, dinucleótido fosfato, va a ganar los electrones que el fotosistema 1 le va a brindar, le va a regalar, y al regalarle estos electrones, pues está ocurriendo el segundo proceso, que sería la fotorreducción. Tú sabes, en este caso, pues hay dos procesos, ¿no? La reducción y la oxidación. Hablamos de oxidación cuando una molécula, pues, pierde electrones, y hablamos de reducción cuando ocurre lo contrario, sería cuando gana electrones. Y en este caso, pues, el NADP estaría justamente ganando esos electrones que se han producido y que el fotosistema 1 le está permitiendo obtener, y al poder ganar esos electrones se van a cargar de carga negativa, ¿cierto? Y para poder complementar esa carga negativa que está produciéndose con los electrones que se está ganando gracias al fotosistema 1, pues va a empezar a capturar hidrógenos, que tú sabes, los hidrógenos, dicho sea de paso, son positivos, ¿no? Estos hidrogeniones que han sido liberados, positivos. Entonces, este que se ha reducido, o sea, ha ganado electrones, ha ganado carga negativa, para complementarse, pues, ¿qué va a pasar? Se va a ganar hidrógenos y se va a convertir en NADPH. Para ser más exactos, acá debe decir NADPH2, ¿de acuerdo? O NADPH más H, ¿correcto? Que debería de ser el proceso o la molécula adecuada. Ahora, pero este fotosistema, uno está gastando electrones, ¿cierto? Ahora, ¿qué ocurre? Al gastar electrones este fotosistema 1, pues va a requerir de electrones en realidad que le puedan reemplazar a los que ahorita está perdiendo. Y justamente acá le llega un apoyo, que vendría a ser el fotosistema 2. Este fotosistema 2 también está capturando la energía luminosa, también está realizando el proceso de la fotoexcitación, como tú puedes ver. ¿De acuerdo? Y ahora, en ese proceso de la fotoexcitación, pues está permitiendo justamente también liberar electrones, electrones que justamente se los va a transmitir al fotosistema 1, para que este fotosistema 1 siga liberando electrones, le brinde los electrones al NADP para que se dé su fotorreducción y luego pueda capturar los hidrógenos y se transforme finalmente en NADPH. Entonces, ¿qué está capturando este? Hidrógenos, no te olvides. ¿De acuerdo? Pero adicionalmente, gracias a este proceso del fotosistema 2, este fotosistema 2, gracias a que está capturando, bueno, pues libera electrones, pero
pero este necesita ganar mayor cantidad de electrones, porque tiene que darle más electrones al fotosistema 1, ¿sí o no? Entonces, justamente este fotosistema 2 se vale también de un proceso importantísimo que se llama fotólisis del agua. Foto, luz, lisis, ruptura. Entonces, vemos acá justamente el tercer proceso, la fotólisis del agua. En este proceso de la fotólisis del agua, ¿qué es lo que está ocurriendo? Vamos a ver que el agua se va a partir. Las moléculas de agua se fraccionan y al fraccionarse, pues van a quedar convertidos en O2, ¿no? Como vemos acá hay dos moléculas de agua, 2H2O, se va a partir, va a quedar en 1O2 y va a quedar 4 hidrogeniones. En este proceso en el cual se han partido, se ha roto lo que viene a ser la molécula del agua, pues tú vas a entender que en este proceso se están liberando electrones y esos electrones se está brindando al fotosistema 2 para que este fotosistema 2 luego le transmita los electrones al fotosistema 1 y siga dándose el proceso de reducción. ¿De acuerdo? Ahora, estos hidrógenos son importantes porque también van a tener una carga energética, en este caso positiva, que luego también va a ser utilizado y aprovechado por lo que va a venir a ser el ATP sintetasa. Luego vamos a explicar qué cosa es ese ATP sintetasa. Pero recuerda acá, este proceso de la fotólisis del agua, ya no te olvides, rotura del agua, pues permite la liberación de electrones aprovechados por el fotosistema 2 y luego entregado al fotosistema 1 para que sea el proceso de la reducción. Entonces ya hemos visto los tres procesos. Fotoexcitación, cuando son justamente los dos fotosistemas excitados por la luz. Fotorreducción, cuando el NAT justamente gana electrones, se reduce y puede capturar hidrógenos. Fotólisis del agua, cuando las moléculas del agua se rompen para brindarle electrones al fotosistema 2 y queda pues separado el oxígeno del hidrógeno. Este oxígeno pues en realidad ya va a tener que ser desechado, ¿no? No se utiliza. Entonces por eso las plantas liberan ese oxígeno al medio ambiente y justamente oxigenan nuestra atmósfera gracias a ese oxígeno que se ha obtenido a partir de lo que viene a ser las moléculas de agua. En cambio, los hidrógenos, que justamente estamos viendo acá, dice que sí van a ser utilizados. ¿Y cómo son utilizados? Pues sus cargas energéticas van a atravesar el proceso de lo que viene a ser el ATP sintetasa, que es una molécula que se encarga de fijar grupos fosfato y que utiliza la energía de estos hidrógenos para que justamente los ADP, adenosín difosfato, ¿no? Que justamente sería una adenina, una ribosa, dos grupos fosfato, pues se puedan transformar en el famoso ATP, adenosín trifosfato, que viene a ser la molécula energética, ¿cierto? Entonces, estos hidrógenos liberados en la fotólisis del agua, pues son aprovechados, atraviesan el ATP sintetasa y esa energía permite la unión del ADP con otro grupo fosfato, convirtiéndose en un ATP, molécula energética que justamente en sus enlaces entre fosfatos estaría llevando la energía necesaria para que se produzcan otros procesos celulares. Ahora, en este caso, en lo que viene a ser la fotosíntesis, este ATP pues era utilizado y empleado para que se produzca la denominada fase oscura que veremos a continuación. ¿Viste? Entonces, a este proceso en el cual justamente el ADP está capturando otro grupo fosfato gracias a la energía de estos hidrogeniones, pues, y dando origen al ATP, se denominaría el fotofosforilación, la fotofosforilación. ¿Por qué se le llama así? Porque justamente en este proceso, pues, está dando un proceso de fosforilación donde el ADP, que tenía dos grupos fosfato, ahora se va a fosforilizar y va a adquirir un grupo fosfato más, convirtiéndose en un famoso ATP. ¿De acuerdo? Esto sería en resumen el proceso de la fase luminosa, pero también acá hay puntos importantes. Por ejemplo, en esta fotólisis de lo que viene a ser el agua, pues interviene una proteína extremadamente importante. Y en esta proteína, que vendría a ser muy importante, se le denomina proteína Z. ¿De acuerdo? Justo eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. ¿De acuerdo? Acá vemos todo el proceso, bueno, un poco, mucho, bueno, no un poco, ¿no? Sino diríamos más, ¿cómo se le podría decir? Más explícito, ¿no? Donde justamente estamos viendo lo que hace un rato les acabo de mencionar en el gráfico anterior. ¿De acuerdo? ¿No?
Entonces dice que en la membrana de los tilacoides se presentan los fotosistemas, fotosistema 1, fotosistema 2, con pigmentos P700 y P680. ¿De acuerdo? Ah, ya ves, ¿te acuerdas que te había mencionado esto? ¿Cierto? A ver, entonces, vamos a retroceder para que tú recuerdes. ¿Te acuerdas que habíamos hablado de estos P700 y P680? Entonces dime tú, ¿quién sería el P700? Estaríamos hablando de la clorofila A. ¿Y quién sería el P680? Estaríamos hablando de la clorofila B. ¿De acuerdo? Listo, entonces eso era para recordar nada más. Entonces mira, se está produciendo justamente, ¿no? Gracias a estos pigmentos. Ahora mira, en el fotosistema 1, ¿qué cosa hay? El P700. Entonces estaríamos hablando de quién? De la clorofila A. Y en el fotosistema 2, ¿qué hay? El P680. Entonces estaríamos hablando de la clorofila B, ¿cierto? Entonces ya sabes en cuál está cada uno de los tipos de clorofila. Ahora, también dice en este fotosistema 2 existe una proteína que se encarga de la ruptura del agua, que se llama proteína Z. Entonces, esta proteína Z ayuda a romper a las moléculas de agua, ¿de acuerdo? Y esas moléculas de agua, ¿no? Que son justamente gracias a estas proteínas Z, que se va a romper la molécula de agua, pues da la fotólisis, ¿cierto? Ahora, yo tengo que mencionar que estas proteínas Z, bueno, pues están fundamentalmente constituidas por, o bueno, pues tienen un ion manganeso. Entonces, el manganeso también estaría presente en este elemento químico en todo este proceso de la fase luminosa, formando parte de la proteína Z que ayuda a romper las moléculas de agua. ¿De acuerdo? Entonces, para poder recordar, de nuevo te vuelvo a hacer el proceso de la fase luminosa. Rapidito nada más, pero ahora. Fotoexcitación, primer proceso. ¿Dónde está ocurriendo? En el fotosistema 1 y fotosistema 2, ¿cierto? Ahora, te decía que justamente este fotosistema 1, pues ¿qué cosa es lo que hace? Al capturar justamente gracias a la clorofila la energía luminosa, pues empieza a liberar electrones, electrones que luego serán transportados para la fotorreducción, donde el NADP justamente se está reduciendo y al reducirse eso le va a permitir capturar hidrógenos, ¿cierto? Y se va a convertir en NADPH. ¿Recuerdas? Ahora, pero este de acá, al estar liberando tantos electrones para la fotorreducción, pues necesita ayuda. ¿Y quién viene a ayudarle? Pues le viene a ayudar el fotosistema 2, que también obtiene electrones, pero no solamente de la fotoexcitación, sino también de la fotólisis del agua, donde se liberan pues los átomos de oxígeno, los átomos de hidrógeno, los hidrogeniones positivos, no ya que se ha perdido sus electrones, ahora este se ha quedado positivo, por eso es positivo más, y esos electrones pues este fotosistema 2 se los va a transmitir a lo que viene a ser el fotosistema 1 para que este, bueno, como ya hemos dicho, pues permita la realización de la fotorreducción del NADP. ¿De acuerdo? Habíamos dicho que estos hidrógenos quedaban aquí en el interior del tilacoide y estos iban a atravesar el ATP sintetasa, ¿cierto? Y al atravesar el ATP sintetasa, pues me permitían que el ADP se uniera con un grupo fosfato y justamente dieran origen a los ATPs, ¿no? Esto se denominaría fotofosforilación, que sería el último proceso, la fabricación de ATP, ¿cierto? Y los oxígenos que se producían gracias a la ruptura de molécula de agua, ya te había mencionado que tenían que ser expulsados y justamente eso es lo que va a producir la oxigenación de nuestra atmósfera, cuando las plantas eliminan ese oxígeno que no lo van a utilizar, ¿no? Que sería un desecho en este caso del proceso de la fotosíntesis. Es un desecho, no es un producto, eso tenemos que quedar bastante en claro. Por lo tanto, al término de toda la fase luminosa nos ha quedado dos productos, el ATP y el NADPH. Tenemos el ATP y el NADPH2, debería de ser acá también, ¿no? El gráfico está un poquito ahí inconcluso con esa cifra que te estoy mencionando. Entonces ya sabemos que al finalizar la fase luminosa, pues hemos obtenido ATP y NADPH. Ahora, este ATP y este NADPH son importantes porque van a formar parte o van a participar en lo que va a venir a ser la fase oscura de la fotosíntesis. Justamente nos dirigimos hacia ella. Fase oscura
o también conocida como fase termoquímica de la fotosíntesis, también conocida como el famoso ciclo de Calvin, para ser más exactos, Calvin-Benson. ¿Dónde va a ocurrir este proceso? Este proceso ocurre en el estroma del cloroplasto. Para ser más específicos, ¿te recuerdas que cuando vimos el cloroplasto ahí estaban los tilacoides, se agrupaban, formaban las famosas granas, ¿no? Y te decía que alrededor de todos estos tilacoides pues había un líquido justamente que se denominaba estroma. Pues este estroma, este líquido que está alrededor de los tilacoides, al exterior de ellos, pues viene a ser el lugar exacto donde se estaría llevando a cabo la fase oscura de la fotosíntesis. Ahora, en este caso podemos mencionar que la fase oscura, también conocida como fase termoquímica, va a utilizar el ATP y el NADPH2 que se obtuvieron en la fase luminosa. O sea que si en la fase luminosa no se hubiera producido esto, pues lamentablemente la fase oscura no podría realizarse, ¿cierto? Justamente también decimos que en este proceso de la fase oscura es que se va a terminar produciendo tanto la glucosa gracias a la captura del dióxido de carbono durante el denominado ciclo de Calvin-Benson. Finalmente, una característica importante también de lo que viene a ser la fase oscura vendría a ser pues que es dependiente de la fase luminosa. O sea, que la fase oscura no podría pues suceder o no podría realizarse si es que antes no se hubiera realizado o llevado a cabo la fase luminosa, ya que dicha fase oscura necesita los productos que se han obtenido durante la fase luminosa, como tú puedes estar observando. Ahora, en este caso, pues estoy poniendo 5 etapas. Dicho sea de paso, en el gráfico no están las 5 etapas. Ahora yo te voy a demostrar que en realidad, bueno, pues, ¿dónde estarían estas 2 etapas adicionales? ¿De acuerdo? ¿No? Y aquí también recordar que en este caso, fijación de CO no es fijación de CO2. Y aquí me faltó ponerle el numerito, pues, ¿no? A lo que viene a ser el dióxido de carbono. Entonces aquí es CO2. ¿Correcto? Para que nos quede claro, ya chicos. Muy bien. Ahora sí. Empecemos entonces a explicar el proceso de la fase oscura. Primer proceso, activación. Te voy a explicar acá. Mira. Acá tú vas a observar, y empiezo aquí con el azúcar ribulosa. Este es un azúcar que tiene 5 carbonos. Hay un total de 6 ribulosas, como puedes ver, ¿ves? Esta ribulosa está unida a un grupo fosfato. ¿Ya? Entonces, ribulosa 5-fosfato. ¿Qué se refiere a eso? Que en el carbono 5 de este azúcar ribulosa está unido un grupo fosfato. Entonces, la ribulosa 5-fosfato entra en el proceso de la activación. Esta, al activarse, ¿qué es lo que va a ocurrir? Al activarse, pues se va a activar gracias al ATP, adenosín trifosfato. ¿Recuerdas que en la fase luminosa se producía el ATP? Pues acá ya empieza a actuar. ¿Viste? Este ATP, ¿de acuerdo? Va a liberar un grupo fosfato y al entrar como ATP, ahora se va a ir como ADP. Entonces, ¿qué cosa ha pasado? Ha perdido un fosfato, ¿cierto? Y al haber ocurrido este proceso, al haber liberado el grupo fosfato, también ha liberado la energía para que esta ribulosa 5-fosfato ahora se convierta en una ribulosa 1,5 bifosfato o difosfato. ¿Qué significa eso? Eso significa de que si la ribulosa en primer lugar tenía un grupo fosfato en su carbono 5, ahora ya tiene 2 fosfatos, tanto en el carbono 1 como en el carbono 5, y se convirtió en una ribulosa 1,5 bifosfato. ¿De acuerdo? Entonces, aquí se hubiera dado el primer proceso que se llama activación. ¿De acuerdo? Que dicho sea en el gráfico ya está simplificado. ¿Ya? Segundo, fijación de dióxido de carbono. Mira, una vez que la ribulosa 1,5 bifosfato ya tiene pues sus 2 grupos fosfatos, dice que esta tiene la capacidad de poder capturar los dióxidos de carbono y a este proceso se le denomina fijación del CO2. Entonces lo está realizando la ribulosa 1,5 bifosfato o difosfato, como tú prefieras llamarlo. Captura el dióxido de carbono. Ahora, este dióxido de carbono, ¿no? Al combinarse con esta ribulosa 1,5 bifosfato, pues se va a llegar a transformar en lo que va a venir a ser el ácido 3-fosfoglicérico. ¿De acuerdo? Entonces,
se está dando un proceso donde se está transformando el azúcar en un ácido 3-fosfoglicérico. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ese está dándose la fijación de lo que viene a ser el dióxido de carbono. Oye, pero mira acá, le han puesto otro nombre, carboxilación. Ah, te voy a explicar, mira. ¿Por qué carboxilación? Porque en este caso, al ingresar estos 6 CO2, ¿de acuerdo? 6 CO2, pues se está dando origen a un proceso de aumento de carbonos, ¿cierto? Y aquí se está produciendo, pues, por ingresar carbonos, la carboxilación. ¿Ves? Por eso también le ponen este nombre aquí en el gráfico. ¿Ya? Ahora, dicho sea de paso, si teníamos 6 ribulosas 1,5 bifosfato y 6 CO2, total, ahora tenemos 12 ácidos 3-fosfoglicérico, también conocido como APG. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, ahí hemos visto que está ocurriendo este proceso. Y en este proceso de carboxilación, como tú te habrás podido dar cuenta, inclusive se ha perdido también un fosfato porque ya no hay 1,5 bifosfato, sino ahora este fosfato está tan solo en el carbono 3, ácido fosfoglicérico, APG. Y aquí también ingresa, dicho sea de paso, agua. El agua también va a ayudar, 6 moléculas de agua, como puedes observar. ¿Viste? Listo. Ahora, este ácido 3-fosfoglicérico, pues de nuevo, gracias al ATP, ¿de acuerdo? Gracias al ATP, como puedes ver, entra ATP, sale el ADP, o sea, está regalándole un grupo fosfato y el agua ya se está yendo, ya realizó su función. Ahora se va a convertir en ácido 1,3 difosfoglicérico. ¿Ve? 12 moléculas de ácido 1,3 difosfoglicérico. O sea que ahora ya tiene dos grupos fosfato, en el carbono 1 y en el carbono 3. ¿Correcto? Listo. Hay que recordar esto, por favor. Ya está. Listo. Ahora, aquí estaría ocurriendo que este ácido 3-difosfoglicérico, ya sabes que aquí pues se transformó por el ATP que ingresó, le regaló un fósforo y se fue como ADP. Aquí en este proceso pues estaría ocurriendo que va a intervenir la molécula transportadora, el famoso NADPH. ¿Ve? NADPH más H. Acá sí está un poco mejor escrito, ¿no? Es 2 H tendría que tener. Se le llama molécula transportadora porque está transportando los hidrógenos que se habían liberado en la fase luminosa del agua, ¿no? Los está transportando hacia la fase oscura, como puedes darte cuenta. Y al transportarlos, pues este NADPH2 va a liberar dichos hidrógenos. Y esos dichos hidrógenos, ¿de acuerdo?, van a producir un proceso de reducción, en el cual pues estos al liberar estos hidrógenos también liberan electrones y este ácido 1,3 fosfoglicérico, ADP, empieza a transformarse ahora en un gliceraldehído 3-fosfato, ¿no? Encima de que acá está perdiendo un grupo fosfato, pues acá está liberándose también lo que vienen a ser los hidrógenos y ese hidrógeno al liberarse está liberando electrones que justamente están dando un proceso de reducción para que se dé justamente el gliceraldehído 3-fosfato. ¿De acuerdo? Ahora, este gliceraldehído 3-fosfato, ¿de acuerdo? Que se llama PEGAL, PGLA, PEGAL, esa sería su abreviatura, recuérdalo por favor. Es una molécula extremadamente importante, porque gracias a este PEGAL, pues es que se va a producir lo que va a venir a ser la famosa glucosa, que sería el producto final de la fotosíntesis. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ahora, en este proceso ya viste que el NADPH ha liberado los hidrógenos, en ese proceso de liberar los hidrógenos, pues ha liberado también electrones que han sido aprovechados por se da una reducción y de lo que era un 1,3 difosfoglicérico, ahora se ha convertido en un gliceraldehído 3-fosfato. ¿Ya? Ahora, el NAD se va ahora solito, ¿ya? Ya se va como NADP, ya no se va con NADPH, ha liberado sus hidrógenos. Y el ATP también se está yendo como ADP. Y ahora, este NADP y este ADP, ¿a dónde van a ir? Van a regresar a la fase luminosa para que se convierta de nuevo en ATP en la fase luminosa y este NADP capture más hidrógenos en la fase luminosa.
¿Te das cuenta? O sea que ellos van a volver a cumplir su función, su rol, volviendo a la fase luminosa para que vuelvan a traer hidrógenos, el NADPH, ¿no? Y el ADP se convierte en ATP y regrese a la fase oscura. Ahora, quiero que veas este gliceraldehído 3-fosfato. Aquí ocurre un proceso de desdoblamiento. Se le dice desdoblamiento porque una parte del pegal va a producir justamente la glucosa y la otra parte se va a regenerar para convertirse nuevamente en ribulosa y esta otra vez inicia todo el proceso del ciclo de Calvin. Por eso se llama ciclo, porque es cíclico, ¿no? Se está produciendo de nuevo el proceso. ¿De acuerdo? Y justamente en este proceso donde estas 10 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato, pues el pegal, donde se están regenerando en ribulosa y justamente este es el último proceso que sería la regeneración. Y estos dos pegales están produciendo la famosa glucosa, ya que tengo que mencionarte que este gliceraldehído pues también es un azúcar de 3 carbonos. Al unirse 2 van a formar un azúcar de 6 carbonos que en este caso se llamaría glucosa. Pero vamos a hablar claro y directo y acá justamente para que tú recuerdes y entiendas. En realidad, antes de que esta glucosa se forme como la que vemos acá, pues hay varios procesos. Tendríamos que ser bastante claros. En realidad, estos dos pegal no van a formar una glucosa, sino forman una fructuosa. Fructuosa, que también es otro azúcar de 6 carbonos. Pero esta fructuosa, gracias a una exoquinasa, que es una enzima transformadora, esta exoquinasa, ¿qué cosa hace? Coge a la fructosa, le cambia algunos enlaces y transforma la fructosa, lo convierte en glucosa. Entonces, antes de ser glucosa, no te olvides, estos pegal, gliceraldehído 3-fosfato, primero se han convertido en fructosa y luego recién en glucosa. Mira, te estoy haciéndote la aclaración, ¿ah? Por favor. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y otra aclaración más. Para que finalmente esta glucosa se haya permitido y se haya realmente llegado a producir, este proceso ha tenido que pasar 6 veces. ¿Ya? 6 veces. El proceso ha producido 6 veces. Por eso son 6 ribulosas, 6 dióxidos de carbono, ¿ve? 6 ribulosas. Acá está el inicio. Entonces, no te olvides, por si acaso, para que se produzca una glucosa, bueno, en realidad fructosa, que luego se transforma en glucosa, el ciclo de Calvin, ¿cuántas veces ha realizado su proceso cíclico? 6 veces, ¿ya? O sea que en cada uno de los ciclos, acá ya está pues resumido, ¿no? En cada uno de los ciclos entra una ribulosa fosfato, ¿no? Se convierte en una ribulosa 1,5 bifosfato, entra un dióxido de carbono. Entonces, al haberse producido 6 veces, recién decimos que se produjo una glucosa. Hecha la aclaración, bueno, pues creo que hemos terminado con la fase oscura. Aquí vemos la relación entre ambas etapas, ¿no? Acá está la fase luminosa, donde se produce, ¿qué se producía, chicos? ¿No? El ATP y el NADPH que se van al ciclo de Calvin. Aquí en este ciclo de Calvin, justamente gracias a todo el proceso que ya hemos explicado que se producía, glucosa, ¿no? En la fase luminosa, ¿qué cosa entraba? Entraba agua, entraba la luz, ¿no? Se producía todo el proceso y salía oxígeno, que se tenía que liberar a la atmósfera, ¿cierto? ¿No? Se produce ATP y NADPH, que son llevados al ciclo oscuro. Aquí se gasta pues el ATP y vuelve ahora como ADP a la fase luminosa y el NADPH libera los hidrógenos y vuelve como NADP a la fase luminosa para seguir transportando los hidrógenos a través del proceso de liberación de electrones. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y finalmente en el ciclo de Calvin, a través de todos los procesos, desde lo que es la activación, la fijación de CO2, ¿no? La reducción, el desdoblamiento y finalmente la regeneración, pues se ha permitido aquí la formación de glucosa, que te anticipé que antes de ser glucosa, pues era una fructosa que gracias a una exoquinasa se va a transformar realmente en glucosa. Y bueno, pues esta glucosa importante para la respiración celular, para formar almidón, celulosa y otros compuestos orgánicos importantes y trascendentales para los seres vivos.
Entonces, esto de nuevo nos muestra un resumen de todo el proceso de la fotosíntesis. Finalmente, volvemos a explicar la relación que existe entre la fotosíntesis y la respiración celular. Entre la energía lumínica que es captada por los organismos autótrofos se transforman en energía química mediante el proceso de la fotosíntesis donde se libera O2, oxígeno en la atmósfera. Ahora, este O2 y las moléculas orgánicas elaboradas son los productores, las que lo utilizan para los organismos para realizar procesos metabólicos mediante sus procesos de respiración celular. Entonces acá mira, ve, las plantas producen glucosa y oxígeno. Y todos los demás seres vivos aprovechan esa glucosa y oxígeno a través de la respiración celular para producir ATP. Y este ATP, todas las células de ellos lo van a utilizar para cumplir todas las funciones que tengan que desarrollar. Ahora, ellos a través de su proceso de respiración, pues liberan CO2 y también vapor de agua, que luego serán de nuevo aprovechados por las plantas para el proceso de la fotosíntesis, ¿no? Capturando la energía luminosa, como puedes ver, ¿no? Ahí está nuevamente la complementariedad de la que habíamos hablado en un inicio. Y bueno, de esa forma estaríamos terminando con la fotosíntesis. Como te dije, he tratado de hacerlo corto, entendible, he tratado de explicarlo de la forma más sencilla posible para que no se te haga complicado el proceso de la fotosíntesis, ya que he revisado el libro y pues hay demasiada o es demasiado extenso la teoría que nos están brindando en el libro, que dicho sea de paso, en algún momento de repente nos puede servir para que podamos aclarar algunos pequeños puntos y detalles. Empezamos con nuestra práctica de manera rápida. Y vamos a escribir entonces, por eso ponemos la plumita. Dice, la proteína Z que participa en la fotólisis del agua contiene en sus estructuras el bioelemento manganeso. Ya te había señalado eso, ¿cierto? Ya está. 2. La enzima del NADPH reductasa participa allá. Reductasa. La reductasa es una enzima que justamente permite la reducción, o sea que ésta gane sus electrones. Entonces esa reductasa está participando en que en la reducción del NADP. ¿Cómo se llama eso? Fotorreducción. Ya está. 3. La ribulosa monofosfato. Ah, ves, ¿te acuerdas de esta ribulosa monofosfato? ¿Cómo se llamaba? Ribulosa 5-fosfato, ¿cierto? Ya que el único fosfato estaba en su carbono número 5. Sufre un proceso denominado activación. Ah, muy bien. ¿Te acuerdas que entraba el ATP, gastaba su fosfato y ahora se convertía en ribulosa 1,5-fosfato? Entonces se está activando, ¿ve? Para convertirse en una ribulosa difosfato, correcto, 1,5-difosfato. La cual sufre un proceso de allá. ¿Cómo se llama el proceso donde pues captura los dióxidos de carbono? Ah, no, ¿te acuerdas? Lo estamos poniendo ahí en la diapositiva, carboxilación o carboxilación, ¿no? Entonces acá está carboxilación, ahí está ganando oxígeno, ¿ya? Para formar una exosa altamente inestable, además de dicho proceso, se haya regulado por una enzima. Ah, ya. ¿Qué cosa te habíamos dicho que fabricaba antes de la glucosa? Una fructosa, que justamente es un azúcar altamente inestable, exosa altamente inestable. Entonces, hay una enzima que va a convertir esa fructosa, lo convierte en glucosa finalmente, que ya va a ser estable, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se llama esa enzima? Exosa quinasa, ¿ves? Justamente te había hablado de ella hace un rato. Que justamente convertía la fructosa, la convertía en glucosa. Entonces, aquí la alternativa es esta, ¿ves? Carboxilación y la exosa quinasa. ¿Ya? Acá va carboxilación para formar una exosa altamente inestable. Además, dicho proceso se haya regulado por una enzima exosa quinasa. Que finalmente lo va a convertir ¿en qué? En una glucosa. 4. Los cuantosomas. Ah, muy bien, los cuantosomas. Te explico. Cuando hablamos de cuantosomas, estamos hablando de todo el proceso o todas las estructuras que participan en lo que viene a ser la fase luminosa. Entonces, estamos hablando de fotosistema 1, fotosistema 2. ¿Qué sería un cuantosoma? El cuantosoma sería la unidad fotosintética, que principalmente se lleva a cabo en la fase luminosa. ¿Ya? Todas las estructuras que participan en la fase luminosa están formando el cuantosoma. Fotosistema 1, fotosistema 2, el ATP sintetasa,
que vendrían a ser las estructuras que permiten el proceso de la fase luminosa de la fotosíntesis. Con respecto al fosfogliceraldehído, es incorrecto. El fosfogliceraldehído es una molécula base de los alimentos, claro, porque este fosfogliceraldehído, el PGGAL, ¿no? El PGAL, ¿te acuerdas? Dos de ellos que van a formar la fructosa para que se convierta en glucosa, ¿cierto? ¿Se elabora en la fase oscura? Correcto. ¿Se obtiene por reducción? Correcto. ¿Su formación necesita ATP y NADPH2? Correcto. ¿Se forma antes de consumir dióxido de carbono CO2? Falsísimo, ¿cierto? Primero se daba la activación, luego la carboxilación o fijación del CO2 y luego recién se va a formar esta molécula, ¿cierto? Para que luego se convierta en fructosa y glucosa. 6. Fase luminosa de la fotosíntesis no se produce. En la fase luminosa no se produce ATP, se produce NADPH, la fotólisis del agua se produce, actividad de la clorofila también. ¿Qué no se produce? CO2. A ver. 7. La fotosíntesis es una reacción fundamentalmente, allá, y justamente lo habíamos explicado en un inicio. Al consumir energía, ¿qué habíamos dicho? Que es anabólica, y al ser anabólica es porque consume anabólica y endergónica. Endergónica porque necesita que ingrese energía, ¿sí o no? Entonces ahí está. 8. Los productos finales de la fase luminosa, ¿cuáles son? Allá, ATP, oxígeno, no, el oxígeno no es producto, el oxígeno es desecho, ¿cierto? Acá está, ¿ve? ATP y NADPH2. La alternativa D. Me pasé a la diapositiva anterior en vez de pasar a la diapositiva siguiente. Finalmente vamos a terminar con estas dos preguntitas. Dice, durante la fase luminosa de la fotosíntesis, la energía luminosa queda atrapada en forma de, allá pues, esa energía luminosa en qué se va a convertir y luego se va a utilizar en forma de ATP, ¿cierto? ¿No? Luego ya ese ATP va a liberar su energía para que se dé la fase oscura y todo eso. El oxígeno que se libera en la fotosíntesis proviene de ¿quién? ¿Qué se rompía? El agua, ¿cierto? Entonces proviene de la fotólisis del agua. Y de esta forma, pues hemos concluido con nuestra clase el día de hoy. Les agradezco muchísimo por su atención. Sé que es un tema ligeramente complicado y por eso pues hemos tratado de hacer nuestro mayor esfuerzo para que se te haga un poco más sencillo. Bueno chicos, los espero el día de hoy en la tarde para nuestro reforzamiento y apoyo académico. Gracias por su atención nuevamente.